¿Nos puedes compartir dónde te encontrabas el 2 de octubre de 1968 y cuál fue tu percepción de lo ocurrido ese día? Estaba yo en el tren Guadalajara, México. La historia es la siguiente. Yo tenía 13 años y estaba en un colegio de estadounidenses, fundado por estadounidenses, el Colegio Columbia, que se había escindido más o menos del Colegio Americano, que es donde van los diplomáticos estadounidenses, en la Ciudad de México, o iban hace muchos años. Entonces, yo tenía ya inquietudes políticas y algunos amigos míos que estaban en el Colegio Madrid, si mal no recuerdo, formaron una mini brigada para apoyar la huelga universitaria y de preparatoria, la huelga del movimiento del 68. Entonces hicimos algunos actos por ahí en la calle, cagados de miedo, ¿no? Y mi madre, cuando se enteró, entró en pánico. Como ya he contado, mi padre se hizo humo cuando yo tenía 5 años, lo veía ocasionalmente, y me mandaron a Guadalajara con mi padre cuando supieron que yo estaba allí en la mini brigada Carlos Marx, que así se llamaba. Yo, ¿qué iba a saber? Tenía 13 años. Entonces pasé la mayor parte del movimiento, o sea, todo el final de septiembre, un par de semanas, o 3, en Guadalajara. Con mi padre básicamente me dedicaba yo a ir a la pista de hielo y a patinar, que es lo que siempre me gustó. Y había pista de hielo en Guadalajara. La tarde del 2 de octubre me pongo en el tren para llegar a México a las 3 de la mañana por la mañana a la estación de Buenavista. El tren era toda la noche. El tren de Guadalajara eran 8 horas, me acuerdo, 8 o 9 horas, de Guadalajara a la Ciudad de México. Cuando me bajo en la Ciudad de México y veo los periódicos, aluciné todo lo que podía alucinar. Todo lo que podía entender yo a los 13 años era que ya había pasado algo que no debía haber pasado, y efectivamente al salir en la estación de Buenavista, está en Tlatelolco, veías el movimiento militar y veías la tensión en el ambiente, ¿no? Entonces lo viví así. Luego era muy curioso porque no sé si me identificaron o lo hacían con todo el mundo. Esto tampoco me las quiero yo dar de qué importante era, pero me llegaron a meter por abajo de la puerta las publicaciones anticomunistas o antimovimiento del 68 que se produjeron en los meses siguientes, octubre, noviembre y diciembre del 68. Concretamente, una de la Unión Pro México, que no existía la Unión Pro México, el Móndrigo, que fue un panfleto que la Secretaría de Gobernación hizo fingiendo que era el diario de un activista del 68 que se le había decomisado, se le había caído durante la masacre de Tlatelolco, y que revelaba que eran los cubanos, los soviéticos, los chinos, los norcoreanos y los de Venus y Júpiter los que habían causado el movimiento del 68. Por supuesto, años después, cuando se abrieron los archivos de la CIA, por ejemplo, se descubrió que no había habido ninguna intervención de nadie. La CIA metió las manos hasta donde pudo a ver si la embajada rusa estaba metida en esto, y la embajada rusa no estaba metida en esto porque no eran tontos, no porque no quisieran. Y la embajada cubana tampoco se metió porque no eran tontos, porque México es la puerta de entrada de Estados Unidos, y todos los espías soviéticos y todos los espías cubanos, incluido uno que yo conocí, pasaban por la frontera y entraban a México legalmente porque tenían relaciones diplomáticas. No iban a arriesgar esas relaciones diplomáticas, y por eso los soviéticos y los cubanos nunca apoyaron las guerrillas mexicanas. Las guerrillas mexicanas las apoyaron los chinos y los guerrilleros mexicanos se entrenaban en Corea del Norte. Bueno, contado eso, yo durante muchos años fue del 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. En mis blogs siempre decía el 2 de octubre no se olvida. Si hay una entrada que decía simplemente 2 de octubre, el título, y abajo no se olvida. Mi primer cuento que escribí, quizás 2 años después o 3, que se publicó en la revista La Garrapata con seudónimo, porque tenía yo miedo, era de un extraterrestre que llegaba a ver la masacre de Tlatelolco. O sea, evidentemente fue una cosa que marcó nuestra vida de una manera notable, ¿no? Y es mi caso.
Sin embargo, al paso de los años, primero que nada, descubres que no murieron ni 300, ni 800, ni 1200 personas, sino que la Comisión de la Verdad, formada por gente que militó en el movimiento, encontró 30, 40 casos que no por ello es menos grave la situación. Un gobierno que asesina a uno de sus ciudadanos es un gobierno bestial. Un gobierno que asesina a 30, 40, 50 o 60 es lo más bajuno del mundo, y esto es la responsabilidad de Díaz Ordaz y de Echeverría, y no se les quita. Y sí fue para muchos de nosotros un alivio saber que no había habido intervención extranjera, sino que el movimiento había nacido como lo vimos nacer, una barbaridad, una estupidez del gobierno autoritario de la Ciudad de México, la idea del principio de autoridad ante todo, que entra golpeando a dos escuelas, algunos de cuyos integrantes se habían dado de trompadas en la mañana, ¿no? Y a partir de allí se desarrolla el movimiento, y el movimiento era muy constitucionalista en el sentido de exigir el respeto a la Constitución, ¿no? Yo creo que nos marcó muchísimo. Hace varios años yo escribí, y es más, lo puedo encontrar ahora, en el retorno de los charlatanes, cuando me retiré, y lo puedo contar ahora, mira. Sí. Bien, les voy a leer esto, pues les puede resultar interesante. Alguien después de toda una vida, del 2 de octubre no se olvida. En el 2018, hace 7 años, a los 50 años 50 años del 2 de octubre, dije, no se olvida, pero es el pasado. Desde que comencé este blog, y un tanto abandonado por los esfuerzos que he dedicado a mi canal en YouTube, cambio que tiene un motivo idéntico al que dio nacimiento a este blog: usar el medio más adecuado para promover la razón, el conocimiento científico y una visión social progresista. Todos los días del 2 de octubre he publicado una sola nota: 2 de octubre no se olvida. De hecho, la nota la tenemos aquí. Todos los meses, todos los años, desde 2004 hasta 2018, durante los 14 años que llevé este blog, poníamos esta entrada del 2 de octubre no se olvida. Y digo, el recordatorio se refiere al 2 de octubre del 68 en México, un movimiento estudiantil que comenzó de manera accidental y que pudo ser rápidamente resuelto. Había crecido hasta convertirse en una enorme movilización estudiantil y popular, donde había por igual moderados que extremistas y una dosis de provocadores, por cierto. El gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, incapaz de asumir la buena fe de un movimiento social, incapaz de reconocer errores, incapaz de buscar soluciones que implicaran tratar a la ciudadanía como algo más que súbditos, aferrado al principio de autoridad y rehén de su propia paranoia anticomunista, él sí, no solo lo dejó crecer, sino que lo hizo crecer con acciones que solo eran comprensibles en una lógica de asedio y temor, como la toma de las principales universidades por el ejército. Yo conocí a una chica uruguaya, me parece, que estuvo todo el tiempo que la UNAM estuvo tomada por el ejército, estuvo encerrada en un baño de la UNAM, sin comer, solo bebiendo agua, aterrorizada porque si la veían los soldados le podía pasar cualquier cosa. El ataque con una bazuca a una preparatoria, a la preparatoria 1, provocaciones y detenciones más bien arbitrarias, uso injustificado de una enorme violencia, uso ilegal del ejército en la represión, torturas y desapariciones, como ahora, ¿no? Pero en aquel entonces se enojaba la gente. 10 días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, en que México apostaba a su imagen internacional, el Consejo Nacional de Huelga, que dirigía el movimiento, convocó un colosal mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para anunciar una tregua olímpica, tratando de indicar que el temor del presidente de que todo fuera un complot para dañar a México, que es lo que ustedes oyen, que ahora repiten López Obrador y ahora Sheinbaum, tratando de indicar que el temor del presidente de que todo fuera un complot para dañar a México era erróneo y que sí había buena fe en parte del movimiento. Y digo, bueno, cuento esto de manera totalmente resumida. Terminado el 2 de octubre, un batallón del ejército vestido de civil se lanzó a detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga en el edificio desde el cual hacían sus intervenciones. Toda la plaza fue rodeada por el ejército con tanques y personal de infantería, es que era de locos, absolutamente alucinante. En un momento dado, el ejército comenzó a disparar
contra la multitud en lo que desde entonces se conoce como la masacre de Tlatelolco. Y también allí está la estela, está aquí la estela con los nombres de quienes se ha podido identificar que fueron pues, víctimas de el ataque del ejército contra sus propios ciudadanos. No lo dimensiono, Bueno, pero termino diciendo, una cosa es estar marcado por el pasado, que lo estoy, tener una cicatriz que no se puede disimular, como las tenemos también por el primer desencanto de amoroso, por el terremoto del 85, por la nostalgia de noches cantando con los amigos en el bachillerato, por el día que entramos a nuestro primer trabajo periodístico serio y miles de cosas más. Pero otra cosa es vivir en el pasado. Me niego a vivir en el pasado, del pasado, con el pasado y por el pasado. Como mexicano, esa reinvención continuada de imaginarias épocas de oro del cine, de la música, de los salones de baile, del porfiriato, del rock and roll, de la poesía romántica, del cómic, de lo que se le ocurra a usted, me resulta cada vez más agobiante y repulsiva, igual que el indigenismo azucarado, la revolución contada como novela mala, donde todos los que se mataban entre sí son buenos, la epopeya independentista en la que se ocultan multitud de hechos y muchos otros momentos del pasado enaltecido y distorsionado para servir a una narrativa nacional de poca monta y en la que se ha incrustado ya el movimiento del 68. Y terminaba yo, lo pueden leer en mi blog del El retorno a los charlatanes, por supuesto, que se llama 2 de octubre y fin, la entrada, dice, aunque seguirá formando filas en mi memoria, el 2 de octubre es historia. Historia antigua, hecho consumado, recuerdo, página pasada y poco más. Como tantas y tantas otras cosas de los dos países donde tengo apoyados ambos pies, permítaseme, como algunos creen que tenía un pie a cada lado de la entrada del puerto, el coloso de Rodas, aceptemos que yo sería un coloso pequeño, nervioso, de gatillo fácil y poca relevancia, porque lo que me importa es el mañana de estos dos países y de todo este mundo interconectado e interdependiente, para bien y para mal, de su gente que es la mía, de los que me quieren y a los que quiero en lugares diversos, porque sin futuro el pasado no tiene ningún sentido. Y la gran mayoría de las personas que hoy salen en México a gritar 2 de octubre no se olvida, no tienen idea de qué están diciendo ni qué significado tuvo el 2 de octubre. ¿Tú conoces a alguien que haya participado en el movimiento del 68 aparte de mí? Sí, un montón de gente. Toda la gente que... A ver, todos mis amigos que son mayores que yo participaron en el movimiento del 68. De una u otra manera. Líderes no conozco a ninguno, pero luego los líderes se acomodaron muy bien en el sistema, ¿no?